con Jacobo Zabludovsky. Y noticias que no alcanzaron los periódicos. 2 de octubre de 1968. Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. ...2 de octubre, un día normal en Tlatelolco. Lo que no se sabía era que ese día iba a cambiar el rumbo del país. Gustavo Díaz Ordaz, una persona amada por pocos, odiada por muchos. Fue presidente durante los años 60 y 70. Meses antes del 2 de octubre de 1968 hubo una riña entre universidades de la UNAM y el IPN, en la cual intervinieron granaderos para evitar conflictos mayores. Sin embargo, esto no fue de buena manera. Golpearon, arrastraron y arrestaron a varios involucrados en la pelea, lo cual indignó a estudiantes, maestros y ciudadanos en general. El resultado fue que empezaron pequeñas huelgas y manifestaciones para exigir menos autoritarismo de manera pacífica. Esto sumando la rebeldía de los jóvenes, el consumo de sustancias, música novedosa agresiva, movimientos hippies y otros factores sumaron la voz de los estudiantes. Copiando ejemplos de otros países, los ciudadanos comenzaron con protestas, las cuales fueron sumando más integrantes como el comunismo. Porque pues ya ve que ahora ni nos dejan hacer lo que uno... Ahora sí que... Bueno, el suceso del 68 en el nivel mundial y nacional es una época de cambios que se estaban dando en varias áreas, principalmente en el arte, en las relaciones políticas y en las relaciones sociales, además de que había muchos conflictos también en el nivel internacional, y esto también se replicaba en algunas regiones. Pero no solo ahí, también incluso en las relaciones familiares empieza a haber brotes de rebeldía, tanto de hijos hacia los padres como también se replicaba en las escuelas. Entonces, es una época de mucho conflicto en términos muy generales y una entrada de una posible crisis económica. Hasta el día 2 de octubre, cientos de personas decidieron y se sumaron a una protesta en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de jóvenes, estudiantes de diversas instituciones públicas, se movilizaron tras la negativa del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para cumplir un pliego petitorio en el que pedían liberar a los presos políticos y estudiantes de protestas anteriores. Lo que no sabían era que miles de soldados iban a estar presentes en ese momento. Comunista que estaba cultivándose principalmente en América Latina y en el Caribe. Entonces, sí tienen influencia, a lo mejor no son determinantes, pero hubo en el ambiente un halo de ello, ¿no? A mí me parece que lo que más influyó de una manera decisiva fueron esas relaciones de conflicto, tanto en el nivel político nacional como en el nivel social, e incluso, decíamos, familiar. Soldados con un guante blanco en la mano derecha se infiltraban entre la multitud, pasando desapercibidos, rifles en los edificios, tanques preparados, personas desde arriba de casas observando, como si fueran los peores criminales en la historia. Una bengala fue el inicio para comenzar la masacre, disparos a todo el mundo, arrestos de personas, torturas a los estudiantes, cuerpos sin vida tirados en el suelo, todo un disturbio. ¿Cuántos muertos? No se sabe, pero fueron cientos de cuerpos desaparecidos. Muchos fueron a refugiarse a departamentos, pero fueron encontrados y sacados a la fuerza.
Creo que todo mundo coincide en que el diálogo es la mejor forma de resolver las diferencias e incluso de potenciar acuerdos para lo mejor de las partes que entraron en ese conflicto. Pero ante la negativa de diálogo, a mí me parece que la parte de la manifestación, que puede ser pacífica o violenta, pues se presenta y se presentó como ya la única opción que se tenía, ¿no? Y lo mismo sucedió no solo en México, sino también en Checoslovaquia, también en Francia e incluso en Estados Unidos. Los gobiernos se cerraron al diálogo y ante esa cerrazón, pues quienes estaban en desacuerdo o quienes estaban solicitando cambios, pues el único camino que les quedó pues fue la manifestación, que hay que recalcarlo, o puede ser pacífica, pero también puede ser violenta. Los sobrevivientes vivieron para contarlo. La razón por parte del gobierno no se sabe, pero lo que sí es seguro fue para evitar mala imagen en los Juegos Olímpicos y tener buena imagen internacional. Y las noticias fueron una ayuda para tapar lo sucedido, pues artículos no mencionaban datos reales, pero sí datos a favor del gobierno de Ordaz. Pues yo creo que no fue una buena decisión, porque todavía hoy seguimos haciendo señalamientos en torno no solo de la ineptitud, ¿no?, del procedimiento, sino de la decisión misma. A mí me parece que hubiera sido mucho más fácil ofrecer algunas condiciones de diálogo, y como muchos políticos lo hacen, muchas veces incluso sin cumplir. Los grupos sociales en general sienten un alivio cuando ven una disposición a diálogo, aunque no se les cumpla cabalmente lo que se les pudiera prometer. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la flexibilidad hubiera sido un mejor camino. A la larga, a mí me parece que es doloroso, pero tuvo impactos en el sentido de que mejoró los procesos de democratización, ¿no? Y cuando hablamos de democratización, yo creo que hay que incluir, por ejemplo, medios de comunicación. La prensa en muchos países está vendida a quien tiene el poder. El movimiento del 68 dio la oportunidad para que varios sectores de comunicadores pues se hicieran un poco más independientes. ¿Qué otras cosas? En la parte económica quizás no lo podemos ver de manera tan directa, ¿no? Yo creo que tendríamos que buscar otros espacios que no necesariamente tampoco son los económicos, sino, por ejemplo, en la parte social. Hay una liberación tanto de mujeres como de sectores excluidos que a partir del 68 empiezan a tomar la voz y empiezan a hacer patente su presencia, ¿no? En lo económico, a mí me parece que el 68 es una reacción ante las posibles crisis que ya se empezaban a manifestar. ¿Qué resultados hubo? Mala imagen del gobierno, buena economía extranjera, más pensamiento liberal por parte de los ciudadanos, y aunque hubo miedo por parte de las personas, fue un impulso para movimientos posteriores y pie para manifestar indiferencias educativas. Gracias a esos valientes estudiantes, hoy en día las personas tienen voz que puede ser válida en la sociedad, si es que se lleva de manera correcta y ordenada. Porque el 68 a varios sectores de la población les permitió fortalecer su capacidad de decidir, ¿no? Y puede ser doloroso y pudo haber sido y fue sangriento, pero creo que se consolidó y en esas prácticas de liberación. Sin duda, una fecha que jamás se va a olvidar y que quedará grabada en la historia de México, porque el 2 de octubre jamás se olvida.
puede olvidar. Mientras el olor, la sangre corrió de letrados que sabían la verdad.